Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, 9 de diciembre, final del puente, para aquel que lo haya podido coger o que está en mitad de este acueducto. Para terminar la semana con nosotros, la secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interamérica Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros una vez más. Siempre, más o menos, cuando salen, conocemos los datos del paro, más o menos, días arriba, días abajo, ahora nos ha pillado en la mitad de este acueducto. Los datos del paro conocidos el pasado viernes, bueno, pues unos datos positivos se puede decir, porque nosotros siempre además en Interamérica siempre tenemos la gráfica gracias a UGT, que nos manda la gráfica por completo con todos los resultados, Almería, Andalucía, España, todos negativos, menos 2.491 personas, sí. 11.000 menos en Andalucía, 33.000 en España. ¿Qué valoración podemos hacer? Pues entendemos que están siendo positivos estos últimos meses. Ya sabéis que Almería, al revés del resto de provincias, siempre tenemos tónicas distintas en base a las campañas. La campaña nuestra del manipulado y la de la agricultura, pues son las que van marcando nuestro mercado laboral. Y coincide pues que justamente estos últimos meses es cuando más ha bajado el desempleo en la provincia de Almería. Siempre enclavado en el sector servicios, si os dais cuenta, pero claro, el sector servicios es el que refleja el manipulado en nuestra provincia. Así que por eso a veces parece que es otros sectores los que están ahí enclavados, pero no es tanto el comercio ni el turismo, que ya, es que por desgracia, deja... El servicio son 2.112, claro, pero claro, ahí engloba a todo el manipulado. Que luego también está el sector de la agricultura, que son menos 413, pero esos son otro tipo de empleo. El contrato de la agricultura es distinto, es un contrato que además es más precario, puesto que ya sabéis que va el empresario pagándole por peonadas que se le va ajustando en base a lo que se va trabajando en el mes, que ahí donde tenemos muchísimas veces los problemas laborales, porque al no tener ni convenio colectivo en el que poder agarrarse el trabajador o trabajadora, pues estamos viendo situaciones que nuestros abogados pues ya han llegado a un punto de insostenible. O sea, es cierto que hace poco me decía mi abogado, que lleva todos los temas del campo, decía, es que Carmen, esto hay que hacer algo porque la situación es insostenible en cuanto a que se comete en algunos casos fraude, y cuando se comete fraude, los empresarios que no lo cometen, que también me consta, pues claro, que también tengo amigos trabajando en la agricultura, empresarios, pequeñas explotaciones familiares, que van cumpliendo con su convenio, que les van pagándole, pues claro, ellos dicen, ¿qué fraude? ¿Dónde está? Pues si nosotros estamos, es que hay muchos que están cumpliendo, pero los que no cumplen son los que hacen el mal al sector al final. Claro. Y nosotros tenemos que regular ese sector, no se puede quedar como esta, no se puede estar sin un convenio colectivo donde se le está aplicando el SMI, donde muchos trabajadores y trabajadoras están en situaciones muy precarias, además en las mismas explotaciones agrarias, donde se le va buscando un lugar donde estar, porque no tienen ni siquiera para poder buscarse la vida con un alquiler. Y luego hay que hablar de los irregulares, porque no son irregulares, son inmigrantes que están trabajando en nuestro país, que ya llevan años trabajando en nuestro país, que necesitan los papeles y necesitan el contrato, y es verdad que se le hace el contrato para conseguir el arraigo, que se le denomina arraigo familiar, para poder ya regularizar la situación. Entonces, si esas personas están aquí, existen, están computadas a todos los términos, lo que hay que planteárselo bien, en una situación regularizada, es ver cómo se puede regularizar esas personas, pues para que puedan tener su contrato adecuado, su vida familiar adecuada, su alquiler adecuado, en fin, tener una vida normalizada. Pero Carmen, el hecho de que no salga el convenio del manipulado, ya que hemos entrado del campo, ¿por qué no sale? ¿Dónde está el hándicap? ¿Dónde está el escollo? ¿Quién es el que dice que no a esta situación? Pues las patronales, que son las que negocian, no quieren negociar una mejora, porque ya que sabéis que se le está aplicando el salario mínimo interprofesional, o sea que fíjate cómo tienen que estar las tablas salariales para que no hemos ido al SMI y decir, bueno, pues vamos a aplicar el SMI, porque evidentemente esta gente si no estaría cobrando 700 euros al mes. Si evidentemente tú lo piensas hoy, dice, ¿cómo va a ser una persona? Te lo puedo asegurar, que están cobrando, que tenemos las nóminas allí en la fundación, algunos ejemplos de gente que está cobrando 700 euros, ni el SMI cumpliéndose. O sea que hay situaciones muy irregulares, que esto ya es una cuestión que están denunciadas en los casos que constatamos. Evidentemente nosotros no hablamos por hablar, lo presentamos en el juzgado cuando el afiliado así nos lo pide, nos lo solicita, nosotros lo demandamos, y este sí que es uno de los convenios que hay que solucionar, como lo ha solucionado otras provincias.
Nos hemos quedado Almería aislada en ese aspecto y llegará un momento que tendremos que hacer como el convenio del manipulado, que nos lo llevamos al CERCLA y con la mediación del CERCLA a nivel regional tuvimos la posibilidad de desbloquear ese convenio. Y aquí sí que hago el llamamiento a la patronal que entienda que entendemos las situaciones a veces son negativas en cuanto a que no hay tanta producción. Eso se comprende, pero también tenemos que mirar con un poco de más perspectiva, que hay que solucionar el problema del campo de Almería, que no puede ser que venga el cónsul alemán a reunirse conmigo hace 3 semanas para, no un grupo de periodistas que vienen a hacer daño, para hacer daño a nuestro campo, eso no. Yo nunca me he reunido con ningún periodista que ha venido a hacer daño al campo, porque no, me niego. Sí era el cónsul alemán el que me pidió una reunión con personal de políticos, específicamente de Alemania, donde venían a ver qué estaba pasando y cuál era la situación realmente que estaban viviendo los trabajadores y trabajadoras en nuestra provincia. Evidentemente tú ahí no vas a exponer la situación de una forma totalmente mala, sino decir que bueno, que son pequeñas, o sea, que hay pequeñas excepciones, lo que ocurre esto, y que es verdad que aquí cuando se propone que entre la inspección de trabajo en una determinada finca, pues muy complicado es entrar en la finca donde además está llamada la Guardia Civil y todo para llegar a esa ubicación, porque es muy complicado entrar. Pues nos contaban ellos como ejemplo que en Alemania ellos, cuando tienen una situación de este tipo, lo que entra es que entran toda la policía, la fiscalía y rodean totalmente el edificio o lo que sea, dice, me da igual que sea el campo, dice, queda totalmente acotado para que ahí no se salve nadie. Y si realmente hay una irregularidad, ver dónde está y acabar con ella, porque que si no, evidentemente, esto es tontería. La sección de inspección que hay en la provincia de Almería tampoco es que sea la más como para rodear ningún tipo de... Sí, es que el problema que tenemos es que por mucha inspección que nos pongan, es que el campo es muy grande. ¿Quién le pone las vallas? Y no se puede poner vallas a un campo. Es muy complicado. Entonces, en Almería siempre te mandamos muchísimo más servicios de inspección porque... Yo no voy a decir que Almería, nuestra provincia, es la más fraudulenta, porque yo creo que todas las provincias, en todos los sitios, en todos los sectores, en todos los países, habrá fraude. El hecho es que hay que poner los recursos, los medios y las sanciones totalmente ejemplares, pues para que si imagínate, en una obra de construcción, tú dices, hay gente contratada en la construcción sin contrato. Tú eso, a día de hoy, siglo XXI, en una obra de construcción... No te lo imaginas, dice, ¿cómo puede ser eso? Pues lo hay. Pues sí, yo tengo el caso, yo sé de un caso, sé de casos que sí, y dices tú, ¿cómo puede ser? Pero si es que es un riesgo tan tremendo para ese empresario. Así luego el tema siguiente que trataremos, que la siniestralidad, ahora vemos y por una qué cosa, tenemos tantos datos. Pues lleva a la otra, al final. Entonces, esto hay que regularizarlo. No puede ser que nuestra situación, nuestra provincia, brillemos por ese punto negro que no, que llega, o sea, que existe, es que la economía y hay que ver con él. ¿A qué datos está llegando ya? Si más o menos tenéis datos de... Sí, es que no se puede tener datos de una economía sumergida, es que es imposible. A ti te choca cuando, por ejemplo, los datos de la EPA dicen una cosa y los del SEPE dicen otra. Dice, claro, luego ves... Y dice, 70.000 personas en paro. Y luego la EPA. Y ahora llega aquí 54.000 actualmente. ¿Y dónde están los 20.000 que ¿Cómo faltan? está ese descuadre? O sea, la EPA es una encuesta de población activa que llama a cualquier persona. Entonces, con lo cual, tú dices lo que tú realmente estás. Sí. Tú ya no piensas si está apuntando el paro o no está apuntando el paro. Oye, mira, estaba trabajando, sí, pero ya no estoy trabajando. No. O sea, evidentemente es el descuadre que tenemos con nuestra EPA y con nuestros datos del paro, del desempleo que se nos pasa mes a mes. Y entonces, claro, en esto es una cuestión que creo que debemos de trabajar todas las administraciones, los sindicatos y para todos, la seguridad social, porque al fin y al cabo es dinero que no entra, impuestos que no llegan. Bueno, o sea, para todo. Se hablaba cerca del 40% de que habría, 35, 40%. No, yo creo que ya es una exageración. No, yo creo ha bajado, me imagino, se iba a decir yo. Yo creo que no, que además que como en la situación también de intentar buscar si hay una irregularidad, pues también es denunciada. O sea, que yo entiendo que eso no está siendo tan grande. Y luego también porque las explotaciones que tenemos, o sea, las empresas que tenemos son pequeñitas y no puede haber delegados sindicales porque es un número que tiene que llevar máximo mínimo para que pueda haber por lo menos un delegado sindical, cosa que...
complicado. Si son empresas de menos de 5 o 7 personas, pues evidentemente ahí no hay, no hay representación sindical. Y luego, da igual que, si a veces da igual que tenga representación, porque en algunos casos a veces hasta llega el momento en que la persona no quiere denunciar, porque al final se puede ir a la calle. Tú haces una representación sindical en una empresa pequeñita de 6-7 trabajadores ya preavisada, todo hecho, todo conforme, la persona decidida, pero a lo mejor y te llama y te dice, mira, claro, que no me presento. Pero vamos, ¿cómo que no te presentas? Si firmaste la candidatura el otro día. Pues mira, que hemos decidido que no me presento. ¿Cómo que hemos decidido? Porque habrá tenido algún tipo de... Te pongo un ejemplo real muy cercano a mí. Sí, Digo, yo, ¿cómo que hemos decidido? ¿Quién ha decidido? Sí, o sea, es que no quieres tirar más del hilo porque al final le pone a esa persona en un problema, claro, a ella personal o a él personal, que pueda perder el puesto de trabajo. Entonces, obvio, hay que hacer más cultura sindical desde los ciclos formativos, más cultura sindical de que nuestros jóvenes piensen que es necesario saber que es un convenio colectivo, cuáles son sus derechos, qué tienen que pedir, qué es lo que tienen que hacer en su trabajo, por supuesto, derechos y deberes, pues como al alumnado, derechos y deberes. Sí. Y eso tenemos que aprenderlo como cultura sindical en el puesto de trabajo y de chiquititos que nos lo vayan contando. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el momento tú lo veas como, es que hay que presentarse para representar a mis compañeros. Pero es complicado lo que tú dices, porque también en el sentido de que me echan a la calle porque hay otro en la puerta para entrar y va a hacer lo que tú no has querido hacer, lo hace, pero luego pasa lo que pasa. Te habla de irregularidad. Te he dicho que hay, Sí, por desgracia, en algunos sector agrario, sector de construcción. Te cuento el caso Sí, de compañeros cercanos en los que dicen es que hay tantas personas trabajando a tanto dinero. Dices tú, eso es imposible. Esa miseria, sí, porque no tienen papeles, madre mía. Y en ese Juegan con ámbito, eso. pues es que está pasando. Entonces, evidentemente, eso, ¿cómo se denuncia? Pues lo tengo que denunciar yo. Si la persona no va a venir, ni los otros van a venir a denunciarlo. Claro. Porque si no, ¿quién se ve en la picota del empresario? Es lo que tú dices. Sí, ya sí. se encontrará alguien Ya se encontrará, claro, para hacer esa para parte. venir. Y luego, claro, faltan ciertas profesionales en determinado oficio. No tenemos oficio ahora mismo como albañilería. Sí, no, fontaneros, no carpinteros, hay. O sea, no hay existe. albañiles, sí. ¿Están como oficiales de primera? Sí. ¿Que sepan realmente hacer su trabajo? No, porque todos los que estaban en su momento, en el 2008, se jubilaron, no, se fueron a otra opción porque Sí, claro, el ladrillo se paralizó totalmente. Claro, ¿no? Cuando la burbuja inmobiliaria que explotó. Tuvieron y que tal. buscar otro trabajo. Otro trabajo, claro. Entonces, claro, todas esas personas que estaban formadas, que estaban en el ámbito de la construcción, lo dejaron. Pero ahora se habla mucho también del tema de la formación profesional, la Sí. formación profesional dual, etcétera, etcétera, pues para intentar eso, intentar que todos esos trabajos que había de formación, que ahora no existen, volver a retomarlos nuevamente. Pues sí, la FP es la salida que actualmente creemos que tiene muchísimo más empleo en algunos momentos que en algunas de las carreras universitarias. Eso está así. Seguro, sí, y eso sí. está claro. Evidentemente también hay algunos ciclos formativos que se montan y luego no los montan, no los dotas de material. Tú no puedes tener un ciclo formativo de robótica, como tenemos el ejemplo en Sí. Almería, de hace 2 Y años. que lleguen no tienen ni En ordenadores. el Alamilla y que no tengan nada de robótica. Pero esos chicos cuando llegan a la empresa, los empresarios dicen, pero si es que este chico pues viene con mucha teoría, pero le falta la práctica. Ejemplo contrario, pues tenemos el ejemplo de Cosentino, que tiene el mismo ciclo ubicado dentro de su empresa. Claro, el problema que él tiene es distinto, es que los docentes que entran no le duran mucho tiempo allí, porque claro, es una zona que te tienes que ir a Cantoria, claro. Evidentemente tienes que ser de la zona no es tampoco una zona que es muy bien comunicada y la gente pues no quiere trabajar. Entonces hay que buscar un perfil específico ahí que tenga continuidad, porque es uno de los ciclos que más salida profesional tiene, puesto que después esos alumnos se quedan trabajando allí. Igual es que la escuela de Fines, la escuela de Fines del Sí, mármol es una de las mejores escuelas que tenemos y es un baluarte que tenemos que poner en valor, pero igual que esa, pues de otro tipo de profesiones que también son necesarias. Por tanto, con los datos en la mesa, bueno, acabo de ver un dato importante, en resto de edades, digo, por sexo, la mujer 30.000 parados, 20.000 de hombres, muchas más mujeres que hombres. Y por otro lado, el tema de los jóvenes, sigue habiendo menores de 25 años, muchos jóvenes también, 4.476, que están también desempleados. Claro, sí, ahora actualmente cada vez que analizamos los datos de desempleo vemos que siempre los rangos están en los jóvenes,
que se nos han quedado, que tenemos un paro juvenil que es preocupante, que también es cierto que hay que preocuparse para ver qué tipo de actuación se tiene con esos jóvenes. Y no valen las contrataciones estas que te dan de 6 meses, 11 meses, que se saca por empleo, porque eso no lleva a nada. Eso lleva a un empleo que son 11 meses. Hay que buscarle un objetivo mayor que ese, que no nos va a solucionar el problema. Y luego el hecho de que haya más mujeres, siempre hay más mujeres en el desempleo, porque muchas de ellas se dedican a la casa, al cuidado del hogar, o al cuidado de los hijos, o al cuidado del mayor. ¿Quién se pide al final los permisos para estar con los mayores cuando tienen una situación de dependencia? Pues la mayoría de las veces se lo piden las mujeres. Luego la diferencia entre el salario hombre-mujer, ya nosotros estamos denunciando que desde el día 14 de noviembre hasta la final de diciembre yo trabajo gratis, que es una campaña que hacemos porque las mujeres tienen esa brecha salarial que sigue existiendo. Por último, negociación salarial estancada por completo. Ahí sí que es verdad, con los convenios colectivos y todo esto sigue estando ahí. No se dan marcha no solo el de la agricultura, sino otros convenios que siguen todavía paralizados. Sí, en total son cerca de 75.000 trabajadoras los que le afecta, los 10 convenios colectivos que tenemos ahora mismo actualmente enquistados. Y evidentemente pues lo que se está pidiendo a la patrona tampoco es una cosa fuera de serie, estamos pidiendo como un 3 y algo por ciento de subida, y se está firmando una media, lo hacíamos el otro día, la media confederal, de un 2,6 de media. Los beneficios empresariales de algunas empresas eléctricas están siendo cerca del 30%. Los beneficios empresariales están superando con creces la situación económica del 2008, no se puede comparar con la situación actual. La situación actual es una situación que no ha venido, por un lado, por la pandemia, que la estamos superando con la ayuda de los fondos Generation, más luego también tenemos que tener en cuenta la guerra de Ucrania. Evidentemente la guerra de Ucrania nos ha hecho mucho daño en materias primas, la subida de la inflación a nivel europeo. Ahora hablaremos de eso. Pero claro, el salario medio de Europa sí está subiendo más que el salario de España. El salario de España se está quedando en 2,5, mientras que la inflación está en un 7. Evidentemente los hogares españoles se están quedando empobrecidos. Por eso, el descenso del IPC interanual, los precios de los alimentos esenciales siguen siendo insostenibles. Insostenible. Pues justamente por lo que estamos diciendo. Claro, tú has subido las materias primas, tú has subido todo, pero ese café que te ha subido a 1,40 ya no te va a bajar a 1, cuando la situación haya cambiado un poco o hayan tenido algún tipo de beneficio. Aunque tengan beneficio empresarial, no te va a bajar ya. O sea, a ellos les sube la luz, lo entendemos. Les sube la luz, tú encareces el producto. Pero es que el problema es que no le sube el salario al trabajador. Con lo cual, al final, es un círculo, porque ya dejas de consumir café, dejas de salir a desayunar, porque me tengo que quitar de algo, pues no desayuno. A la hora de ir a un restaurante, pues no voy al restaurante, me quedo en casa y como en casa. En vez de 3 tapas, como hablaba el otro día con el presidente de ASAR, en vez de 3 tapas me tomo una solamente. Antiguamente me tomaba 3, pero es que es imposible, insostenible que yo no pueda tomar. No, porque además las tapas se han encarecido con un complemento. Eso. Porque además yo entiendo, y además lo entiendo también porque personas cercanas a mí han tenido bares, restaurantes, que al final es que no te dejaba tampoco más que un pequeño bar. Te hablo de bares pequeñitos, de familiares. Eso tampoco te deja beneficio. Entonces, claro, tú vas encareciendo, con lo cual al final el cliente pues deja de ir. El ciudadano no se puede costear eso porque el salario no se lo permite. Entonces, claro, esto es un círculo en el que hay que tomar medidas a nivel estatal y tiene que firmarse un acuerdo de negociación colectiva, se tiene que cerrar ese acuerdo, porque es necesario para que luego las provincias podamos firmar en base a ese gran acuerdo que nos ampare, porque si no, lo tenemos muy complicado. Depende cómo tú tengas la provincia y el tipo de negociación que tú puedas llevar allí, pues la podrás firmar o no la puedes firmar. ¿Sabes? Que ahí es verdad que nosotros a nivel estatal lo tenemos muy claro, no se puede firmar convenio por debajo del 3%, porque si firmamos un 3% o menos del 3%, ya le estamos dejando al trabajador indefenso. Y una inflación del 7. Y una inflación del 7, que dice, y subiendo la hipoteca al 3%, ya el 3%, y no tiene perspectiva de bajar. Todo el 2023 se prevé con la misma subida de hipotecas o más, y evidentemente la inflación quieren mantener, o sea, la inflación no va a bajar al 3%, o sea, no va a bajar, imposible. El gobierno ahora incluso se está hablando de incluso bajar esa bonificación, por ejemplo, el tema de los gasóleos, esos 20 céntimos, quitarlo. Ojo a la que se puede liar también en esa situación. Pues eso sí que nos afecta también a todos los trabajadores. O sea, esa ayuda económica que tenemos a nivel estatal. Tenemos que venir al estudio todos los días que tenemos que coger el coche. Eso tienen que pensar que además
no todas las provincias estamos igual, porque Almería solamente tenemos el transporte, casi el transporte de vehículo propio, porque por desgracia el que vive en la periferia de la ciudad no tiene un transporte que yo pueda coger en Huelcar, un tranvía, un cercanía, que eso sí, es que no se entiende. ¿Cómo no puede ser que se haga una perspectiva de futuro para nuestra provincia? El poniente entero que viene hacia aquí. Tengamos la conexión con trenes. Si no podemos tener otro tipo de conexión, vamos a tener una conexión con trenes, con tranvías, una conexión que podamos los trabajadores subirnos ahí y nuestros hijos subirse. Y llegar a Almería. Pues claro, pues no tiene lógica que no exista. Y es que se forman unos atolladeros de coches porque no tiene otra fórmula de entrar a Almería, y ya cuando Almería tenga que cumplir la ley que dice del CO2, entonces ya tú me contarás dónde van a dejar todos los trabajadores los coches para poder moverse en ciertas zonas. Porque eso también tendrán que preverlo. Así que la situación no es que pues la veamos buena. Pues los 20 céntimos vamos a tenerla. Pues mal. Si es que aquí necesitamos ayuda económica ahora mismo por parte de la patronal, que intente ver por el bien del trabajador también un poquito. Que la ayuda también, que la Junta, ahora que aprueba los presupuestos de la Junta, también ponga encima de la mesa ayudas sociales, que las necesitamos, que es una cuestión de viabilidad económica para las familias, que hay que dársela. Y a nivel estatal, por supuesto, que sigan manteniendo las ayudas que hay, tanto al combustible como a otra serie como el transporte, que también estamos viendo los trenes a veces vacíos, que eso es... Y dice, pero bueno, ¿cómo usted? Dice, si no hay ¿no se entiende? Solo... Porque claro, la gente lo coge y luego no pero el de Almería lleno, que no hay. Que no hay. Y alucina, ¿por qué no ponen más frecuencias? Pues méteme más frecuencia de tren o ponme algún tren más o algo. Almería es verdad que estamos en una situación de transporte complejo. La última, Carmen, porque aquí sí que preocupación tenéis encima de la mesa sindicatos, Comisión Obrera, UGT, Comisión Obrera, en esa acción conjunta, por la alarmante tasa de siniestralidad laboral. 24 fallecidos y todavía no termina el año. Pues sí, por desgracia es una cuestión que no es de Almería, es a nivel estatal, a nivel regional. Llevamos 116 y ya tenemos un grupo en el que cada vez que muere un trabajador se nos comunica y dices, tú, madre mía, otro más. Es que es alarmante, es que es uno detrás de otro. Y la preocupación, pues imagínate, a veces no aparecen tres juntos porque ha sido en itinere. Entonces, lo de itinere no te lo comunican hasta un tiempo después, que es investigado, porque eso no lo lleva la inspección como tal, sino que lo lleva tráfico, y hasta que tráfico hace el informe, se ve si el trabajador, si ha fallecido o no en itinere, cuando va al trabajo o viene. Pues claro, ese tarda más, con lo cual van aumentando a veces, cuando menos lo esperas, no llegan 2 o 3 más. Es insostenible. Estamos en un porcentaje por media de trabajadores de casi el 7 y pico, que es el más alto actualmente de toda Andalucía. Lo que sí que tengo que decir que, para bien, es que la situación de la comisión en la que actuamos, tanto los agentes sociales como la patronal, como el empleo, estamos actuando unidos para intentar. Ahora hay una campaña de si subes tienes que bajar, ¿no? Y es una campaña que se han hecho ya un curso de formación, que ahora el día 13 tenemos otro en el que nos han invitado también a las agentes sociales, para que también intervengamos, para que también nuestros trabajadores, nuestros delegados, nuestras delegadas puedan ver esos cursos y puedan en cualquier momento meterse y ver el riesgo que hay. Yo digo que esto es una campaña como tráfico. La campaña de tráfico funciona, porque son trágicas, porque son duras, porque son crueles, pero son reales. Pues yo creo que para la siniestralidad, para acabar con ella, aparte de poner recursos, poner medios, poner dinero en la mesa, con un plan de choque importante pero económico, no de ideas, sanciones ejemplares para aquella empresa que incumpla, pero que además siga revisándose esa empresa que ha incumplido, que tenga más inspección, que me consta que tiene doble inspección. Todas esas son cuestiones que son totalmente importantes para que mejore la siniestralidad y acabemos con ella y que la persona pueda volver a su casa, que es el objetivo de todos, de los que estamos en la mesa de coordinación de la situación de siniestralidad. Nos preocupa tanto a todos que ya en las concentraciones estamos todos. Antes solamente estábamos el sindicato. Es verdad que lo habéis conseguido los sindicatos, que al final la Junta de Andalucía, Empleo, la patronal también vaya y esté en ese minuto de silencio, y ya ese minuto de silencio cada semana, porque estamos viendo que en la provincia de Almería han sido muchas seguidas, por desgracia. Muchas seguidas. Sí. Ese marcador de 24 creo que no lo habéis visto nunca tan... No ha habido un año tan feo y tan difícil como este. No lo ha habido. Y yo creo que por eso es la situación en la que todos nos hemos puesto como objetivo. Hay que acabar con esta lacra, hay que ponerse todos juntos en esto, y hay que poner todas las medidas que podamos cada uno en la mesa para que la situación acabe, porque estamos hablando de personas. ¿Hora de salir a la calle
todo el mundo en la situación en la que nos encontramos, inflación, la situación de los sueldos, la situación de los contratos, convenios, la situación de siniestralidad, de armar una, de decir, señores, hasta aquí y ya está bien, una vez por todas, que nos hagan oír ya de una vez? Pues nosotros estamos haciendo pequeñas concentraciones en determinados sectores y cuando hay siniestralidad pues nos concentramos, cuando hay un problema de empleo nos concentramos. Ahora que tenemos un problema de nuestros pensionistas, de que puede haber una subida también de edad, también tenemos previsto una concentración próxima. En Madrid también estuvimos hace poco por el tema de la subida salarial, o sea que nosotros tenemos nuestras pequeñas concentraciones más en Madrid, que fue la de 1 de diciembre. O sea que sí, que la situación si sigue así, evidentemente como sindicato nos seguiremos moviendo y reivindicando puesto que es nuestro objetivo y es nuestro fin. Obviamente. Carmen Vidal, secretaria provincial de UGT, un placer tenerte una vez más con nosotros, mes tras mes. Ya te emplazo para el próximo mes de enero. Desearte una feliz fiesta, una feliz Navidad, un próspero año 2023, que el 23 sea mejor que el 22, porque el 22 lo vamos a recordar ahí bastante. Siniestralidad cero, importante, que a ver si se cumple. Y ya sabes que las puertas abiertas de esta casa de Interenergía para, en cuanto tu agenda te lo permita, por aquí mes tras mes. Igualmente te digo. Y muchísimas gracias. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interenergía Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.